Aunque estoy hablando y escuchas, intentaremos descubrir juntos qué es la meditación. No te enseñaré cómo meditar, pero tratamos juntos qué es la meditación. Así que escuche y pruébelo mientras caminamos. Porque las palabras solo tienen significado cuando nos estamos moviendo, viajando juntos. ¿Qué es la meditación? La meditación es la comprensión del que medita. Lo que medita es la meditación. La meditación no es exclusión y concentración. ¿Qué se entiende por concentración? Lo explicaré. Estamos viajando juntos. Te estás descubriendo y lo estoy descubriendo. Y lo que importa es descubrir, y no simplemente copiar y seguir. Muchos de nosotros consideramos que la concentración es meditación, pero no lo es. Y te mostraré por qué. La concentración significa exclusión. Concéntrese en un interés con la exclusión de todos los demás. Te concentras y te resistes. La concentración, por lo tanto, es el foco de resistencia. Trate de concentrarse en un retrato, una imagen o una idea, y tu mente se escapa a los demás intereses. Y la resistencia que excluye los diversos intereses de la concentración de llamadas. Positivamente, esta concentración no es meditación, porque en este esfuerzo hay conflicto entre lo que se resiste y lo que invade. Depende del tiempo, resistir, luchar o disciplinar algo. Pasa días y años en esta batalla, hasta que puede enfocar su mente en el objeto de su deseo. El objeto de su deseo se proyecta de usted mismo. Es parte del proceso de pensamiento. Es de tu propia creación, y en él trata de concentrarse. Por lo tanto, el objeto en el que te enfocas es tú mismo, incluso si te llamas ideal. La concentración, por lo tanto, es un proceso de cierre, de exclusión. Bueno, la meditación no es exclusión. Estamos investigando qué meditación se interroga. Decir lo que era solo era una copia. Es solo cuando decimos lo que ella, no es que digamos lo que es ella. La concentración, por lo tanto, no es meditación. Cuando un niño está interesado en un juguete, esta es la concentración. No es meditación. Por supuesto. Veamos, por lo tanto, lo que eso significa. ¿Es el cultivo de la virtud de la virtud? ¿Es el cultivo de la virtud de la bondad? Digamos, seré fraternal y meditaré en la fraternidad. ¿Es esa virtud? Esta meditación en la virtud es solo un cálculo egoísta. La virtud implica libertad. Y no eres libre cuando eres un plan para ser virtuoso. Así, el hombre que medita diariamente para volverse virtuoso no es virtuoso. Simplemente usa una portada de respetabilidad. Señor, al hablar de humildad, ¿eres realmente humilde? ¿O solo estás usando la portada de la humildad? ¿Sabes lo que significa ser humilde? No puedes cultivar la humildad. No se puede cultivar la no invidez. Porque eres ávido. Quieres ser inevitable. ¿Cómo puede la estupidez convertirse en inteligencia? Donde hay estupidez, no hay inteligencia. La estupidez siempre es ella misma en todas las circunstancias. Solo cuando termina la estupidez, surge la inteligencia. Solo cuando terminamos la codicia, estamos libres de la codicia. La virtud, por lo tanto, es la libertad, y no lo convirtió en algo que es una continuidad interminable. Vemos, por lo tanto, que la concentración no es meditación, que el cultivo de la virtud no es meditación. La devoción, por supuesto, no es meditación, porque el objeto de tu devoción se proyecta de ti mismo. Su ideal es el producto de su propio pensamiento. Por supuesto, señor, su ideal es un proyecto propio, ¿no? Eres esto y quieres convertirte en eso. En lo que quiere convertirse es en un producto de usted mismo, el producto de su propio deseo. Eres violento y quieres volverte violento, o más bien convertirse en no violento. El ideal está dentro de ti. Su ideal, por lo tanto, es el de su propia fabricación. En consecuencia, cuando estás dedicado al ideal, te estás dedicando a lo que has creado. Su devoción, por lo tanto, es la autoestima. No te dediques a algo que no te guste, algo doloroso. Dedíquese a algo que te dé placer. Lo que, por supuesto, significa que es creado por ti mismo. Y esto, por lo tanto, no es meditación. Y no es meditación la búsqueda de la virtud, porque no podemos buscar algo que no sabemos. Solo podemos buscar lo que sabemos. Si sabes la verdad, esta no es la verdad. Lo que sabe es el producto del pasado, la memoria, y, por lo tanto, no la verdad. Por lo tanto, cuando dice,
A través de la meditación busco la verdad. Solo está llevando la mente con su propia creación, que no es la verdad. Así, la concentración, la devoción, el cultivo de la virtud, la búsqueda de la verdad, no es meditación. ¿Y qué es la meditación entonces? Las cosas que hemos hecho con toda regularidad, ejercicio, disciplina, forzando la mente. Todas estas cosas, por supuesto, no son meditación, porque no hay libertad en ellas. Es solo en libertad que la virtud puede manifestarse. La oración es meditar. Como hemos visto antes, cuando toda esa superestructura se toma de la mente, el cultivo del ideal, la búsqueda de la verdad, para volverse virtuosa, la concentración, la esfuerzo, disciplina, condena y juicio. Cuando falta todo esto, ¿cuál será la mente? Cuando esto no existe, no hay meditador. Por lo tanto, no hay meditación. Cuando no hay meditador, hay meditación. Pero el meditador no puede meditar. Solo puedes meditar en ti mismo, pensar en ti mismo, pero no conoces la meditación. Cuando el meditador se entiende y deja de existir, solo entonces hay meditación. Porque el final es la meditación. Concentración, búsqueda de la verdad, volverse virtuoso, condenar, juzgar, disciplinar. Todo este es el proceso meditador. Y sin comprender el proceso del meditador, no hay meditación. Por lo tanto, sin autoconocimiento, no hay meditación. No hay meditación sin tranquilidad. Pero la tranquilidad no aparece como resultado de la búsqueda o orientación del meditador. Cuando no hay un proceso total completo del meditador, hay silencio. Pero cuando el proyector, el meditador, el yo, está ausente, completamente instinto, hay silencio, que no es el producto de la mente. La meditación es ese silencio que se manifiesta cuando se entiende el meditador y su proceso. Este silencio es inagotable. No es de tiempo y por lo tanto es inconmensurable. Solo el meditador compara jueces, medidas. Pero cuando no hay medida, hay lo inconmensurable. Por lo tanto, solo cuando la mente está en silencio, completamente tranquila, serena, sin proyectar, sin pensar, solo entonces lo que no tiene medida llega a la existencia. Pero lo que no tiene medida no se puede pensar. Lo que se piensa es lo conocido, y lo conocido no puede entender lo desconocido. Por lo tanto, solo cuando el conocido está terminado, lo desconocido para la existencia. Y solo entonces hay felicidad suprema. Si podemos comprender completamente el problema de buscar, podemos comprender el complejo problema de insatisfacción y descontento. Muchos de nosotros estamos buscando algo en varios niveles de existencia. Comodidad física o bienestar psicológico. Y decimos que estamos buscando verdad o sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué estamos buscando? Solo podemos buscar una cosa que sepamos. No podemos buscar algo que no sabemos. No podemos buscar algo que no sepamos si existe. Solo podemos buscar algo que tuviéramos y perdimos. La búsqueda es el deseo de satisfacción. En general, estamos experimentando insatisfechos afuera e internamente. Y si nos observamos con plena atención, vemos que el descontento es solo la búsqueda de la satisfacción permanente en diferentes niveles de existencia, que llamamos verdad, felicidad, comprensión o por cualquier otro nombre. Básicamente, este impulso consiste en encontrar satisfacción permanente. Y al estar descontento con todo lo que hacemos, no encontrar satisfacción en ninguna de las cosas que intentamos, apelamos a un instructor, una religión, un camino, otra persona, con la esperanza de encontrar una satisfacción definitiva. Por lo tanto, esencialmente, nuestra búsqueda no apunta a la verdad, sino a la satisfacción. Muchos de nosotros estamos infelices, insatisfechos con las cosas como están. Y nuestra lucha psicológica, nuestra lucha interior, tiene como objetivo encontrar un refugio permanente, ya sea un refugio de ideas y relaciones inmediatas. El impulso básico es un deseo de lograr una satisfacción completa. Este impulso es lo que llamamos para buscar. Hemos experimentado varias satisfacciones, varias ismas, incluido el comunismo. Y cuando no satisfacen, apelamos a la religión y obtuvimos algunos gurús, después del otro, o nos volvemos cínicos. El cinismo también proporciona una gran satisfacción.
Nuestra búsqueda siempre está en el sentido de un estado mental exento de cualquier perturbación, de toda lucha, en el que hay una satisfacción completa. ¿Existe la posibilidad de una satisfacción completa en algo que la mente busque? La mente está buscando sus propias proyecciones, que están satisfechas, agradables, y en el momento en que encuentran una de estas proyecciones, se amplían y se mueven a la otra. Es decir, estamos buscando un estado psicológico tan tranquilizador y conciliatorio que elimine todos los conflictos. Si examinamos profundamente, veremos que dicho estado es imposible, a menos que vivamos en la ilusión o vinculados a cualquier forma de adhesión psicológica. ¿Puede el descontento encontrar satisfacción permanente? ¿Y con qué estamos descontentos? ¿Queremos un mejor trabajo? ¿Más dinero? ¿Una mejor esposa? ¿O una mejor fórmula religiosa? Si examinamos con cuidado, veremos que todo nuestro desánimo es una búsqueda de satisfacción permanente. Y esa satisfacción permanente es imposible. La seguridad física en sí es imposible. ¿Cómo? Pero queremos estar seguros, cuanto más nos cerramos, cuanto más nos volvemos nacionalistas y el resultado final es la guerra. En estas condiciones, siempre que caminemos en busca de satisfacción, habrá un conflicto creciente. ¿Y es posible ser feliz? ¿Cuál es la satisfacción de los hechos? ¿Qué produce satisfacción? ¿Cómo aparece? La satisfacción, sin duda, solo aparece cuando entendemos qué es. Lo que produce descontento es la forma compleja en que enfrentamos lo que es. Debido a mi deseo de transformar lo que es en algo diferente, existe la lucha de convertirse. Pero la mera aceptación de lo que también se crea un problema. Ciertamente, para comprender qué es, requiere una vigilancia pasiva, sin el deseo de convertirlo en algo diferente. Significa que debemos ser pasivamente consoladores de lo que es. Por lo tanto, es posible trascender el mero aspecto externo de lo que es. Lo que nunca es estático, aunque nuestra reacción puede ser estática. Nuestro problema, por lo tanto, no es la búsqueda de satisfacción definitiva que llamamos a Dios, o un mejor estado de relación, pero la comprensión de lo que es. Para comprender qué es, se requiere una mente extraordinariamente ágil, que perciba la inutilidad del deseo de transformar lo que está en otra cosa, o comparar, o tratar de conciliar lo que es con otra cosa. Esta comprensión no se produce a través de la disciplina, el control o el autoempleo, sino al eliminar los obstáculos que nos impiden ver directamente lo que es. La satisfacción es interminable, continua. Y a menos que nos damos cuenta, no podemos aceptar lo que es. La relación directa con lo que es, esta es la acción correcta. La acción basada en una idea es solo autoproyección. La idea, el ideal, la ideología, es parte del proceso de pensamiento. Y pensar es una reacción de acondicionamiento en cualquier nivel. Por lo tanto, el cultivo de una idea ideal, una ideología es un círculo en el que la mente está cerrada. Cuando percibimos todo el proceso de la mente y sus maniobras de bebidas, solo entonces existe la comprensión productiva de la transformación. La meditación no es la oración. La oración implica una súplica, suplicando. Y esto es extremadamente infantil. Solo rezas cuando te encuentres en problemas. Un hombre feliz no reza. Solo el hombre que sufre dice, el hombre que quiere algo o que tiene miedo de perder algo. Y la contemplación, como lo practican los occidentales, esto tampoco es meditación. Tenga en cuenta, por favor, que usé la palabra solo como un medio de comunicación. Para mí no hay división entre este y oeste, y tal división es absurdamente nacionalista y perniciosa. Lo que generalmente se llama contemplación implementa un centro desde donde contemplar. Significa ponerse en un estado adecuado para recibir, aceptar. Y eso, una vez más, no es la meditación. Para lanzar los cimientos de la meditación, uno tiene que entender todo esto para que no haya miedo, sin angustia, ni razón, ni esfuerzo de ningún tipo. Pero si deja de forzar porque alguien le dice que no debería hacerlo, en este caso están tratando de producir ese estado donde no hay esfuerzo. Y este estado no se puede producir. Debe comprender toda la estructura del esfuerzo,
porque solo entonces habrá lanzado la base de la meditación. Esta base no es fragmentaria, no algo que se construya gradualmente con pensamiento, deseo de éxito, realización o esperanza de experimentar algo más amplio y superior. Todo esto tiene que cesar. Y lanzó esta base. El cerebro se vuelve completamente tranquilo. Ya no está reaccionando a ningún tipo de influencia o sugerencia. Ya dejó de tener visiones y ya no está enredado en el pasado o condicionado por ella. Este estado de quietud es absolutamente esencial. El cerebro es el resultado de siglos de tiempo. Es el resultado biológico del zoológico de la influencia de la cultura, de toda la estructura psicológica de la sociedad. Y es solo cuando el cerebro es tranquilo, completamente inamovible, pero vivo y no dañado por la disciplina, el control y la represión, es solo entonces que la mente puede comenzar a operar. Pero esta quietud absoluta del cerebro no es un estado que se puede producir. Nace natural y fácilmente, una vez arrojado a la base, cuando no hay división de pensador y pensamiento. Todo esto es parte de la meditación. La meditación no está al final. Lanzar la base es estar libre de miedo, aflicción, esfuerzo, envidia, codicia y ambición. Libre de toda la estructura psicológica de la sociedad. Cuando, gracias al conocimiento personal, el cerebro ya no es una máquina acumuladora y es tranquila, tranquila y tranquila. Debe llegar a este estado de silencio, porque de lo contrario no será realmente una persona religiosa. Solo jugarás con cosas que no significan nada. Puede llamarse a sí mismo cristiano, hindú, budista o lo que sea. Pero estas palabras son un mero resultado de la propaganda y no tienen valor para el hombre verdaderamente religioso. Pero cuando existe ese estado de silencio, esa inmensidad inefable se vuelve existente. No hay aceptación, ni rechazo. No hay entidad que experimentar la inmensidad. No hay experimentador. Y esta es la parte más maravillosa de la cosa. Solo hay ese movimiento inmenso y atemporal. Y si llegas allí, verás que hay creación. Quizás quieras hacer algunas preguntas. Pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida del hombre en este planeta? Respuesta: vivir en sí mismo no es un propósito. Pero nuestra vida es tan despreciable, tan mezquina, tan fea, tan mediocre. Ella es un campo de batalla, por lo que deseamos un propósito superior, algo a lo que podemos dedicarlo, un ideal, una utopía, un cielo maravilloso. Si pudiera liberarme de toda esta emoción, me gustaría saber si todavía preguntaría el propósito de la vida. Creo que no le preguntaría, porque entonces viviría una vida de plenitud, riqueza, no una vida de sufrimiento, angustia y confusión. Es porque estamos confundidos que queremos claridad, pero no encontramos un medio para liberarnos de la confusión. Deseamos algo más allá, y por lo tanto, vemos, nuevamente, comprometidos con la batalla dualista, ¿qué es y lo que debería ser? Yo diría que la vida es sin propósito. Pero eso no significa que debas aceptar la vida ignorable que ahora estás viviendo. Por el contrario, debes romperlo. Destruir completamente la estructura psicológica de la sociedad. Luego descubrirá por sí mismo qué cosa extraordinaria es la vida. Pregunta: dijo que el pensador y el pensamiento son una unidad. ¿Podrías explicar esto un poco mejor? Respuesta: ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es la reacción de la memoria. Te pregunto dónde vives y tu reacción es inmediata, porque es algo con lo que está bien familiar. El proceso de pensamiento es instantáneo, como el funcionamiento de una computadora, el cerebro electrónico. Pero si hace una pregunta más difícil, hay un intervalo de tiempo, un retraso entre la pregunta y la respuesta, entre el desafío y la reacción. En este intervalo de tiempo, pensar está funcionando. La memoria comienza a investigar, a buscar a sí misma la misma respuesta, y pasa algo de tiempo y viene la respuesta. Si le preguntas, entonces una pregunta aún más difícil, dices que no lo sabes. Pero cuando dices eso, quieres saberlo. Espera encontrar la respuesta, y por lo tanto, consultará una enciclopedia, o alguien. Él no sé solo temporal, pero hay uno que no sé. Un estado de no saber, de significado completamente diferente. Hasta ahora siempre ha habido el pensador y el pensamiento. Dices que no lo sé, pero de hecho, estás esperando saber. Cuando después de todo sabe lo que llegó a saber,
se agregará al conocimiento que ya ha acumulado, y podrá responder de inmediato la próxima vez que le haga la misma pregunta. Por lo tanto, el tuyo que no sé es realmente un proceso de acumulación. Sin embargo, hay uno que no sé si es completamente diferente, en el que no hay pensador ni acumulación de pensamiento. Es un hecho. No lo sabes. Y para la mayoría de nosotros, este estado de no saber es algo aterrador. Realmente nunca decimos que no lo sé. Siempre hay esta vanidad que saber. La sensación de superior, inferior y etcétera. Pero cuando decimos que no lo sé, sin tendencia a desear o esperar, no hay pensador ni pensamiento. Este es un estado de negación completa. En este estado de negación, uno puede verse negativamente o inconsciente. El contenido total de la conciencia. Entonces no hay acondicionamiento ni conflicto entre pensador y pensamiento. Por lo tanto, la mente es fresca, joven, nueva y viva. Cuando uno incluso se da cuenta de que la mera verbalización es estática, ¿de qué manera sigues desde allí? Respuesta. En primer lugar, se supone que puede liberarse de la verbalización. ¿Es posible percibir la limitación de la palabra y deshacerse de ella? Toda la verbalización es un proceso de pensamiento. ¿Se puede pensar sin la palabra, sin símbolo y sin imagen? ¿Y cómo puede terminar la palabra? En general somos esclavos de palabras. Eres inglés, y esa palabra tiene para ti un gran significado. Cuando dice que cree en Dios, es un creyente de la palabra y no de Dios. No sabe nada de Dios. ¿Y cómo puedes creer algo que no sabes? Pero eso no significa ser un ateo, lo cual es igualmente absurdo. La mayoría de nosotros nos sentimos solos y sabemos lo que significa esa palabra. Sabemos, o al menos, pensamos saber cuál es este estado de soledad. Lo reconocemos a través de la palabra. ¿Y si no hay palabra? Cuando tuvimos un cierto sentimiento, ¿podríamos reconocerlo como soledad? En general, somos tan esclavos de las palabras que no tenemos capacidad para mirar el hecho. Hay un estado de soledad, y puede ver este estado sin la palabra. Considera algo más familiar. Puede observar el hecho, que es su cólera, sus celos, sin la palabra y sin el símbolo. La palabra tiene asociaciones, recuerdos, a través de la palabra reconocimiento. Y así sucesivamente. Para mirar el hecho, uno debe estar libre de la palabra. Y cuando miramos el hecho sin la palabra, es el hecho entonces, ¿cuál creemos que era? Señor, el nombre, la verbalización, es un proceso muy complejo. Cuando entiendes que la palabra no es la cosa, entonces está en contacto con la cosa. No a través de la palabra, sino directa y de vital. ¿Y qué pasa entonces? Consideremos los celos. Al darse cuenta de que estás experimentando un cierto sentimiento, te reconoces a través de la palabra celos. Ha tenido este sentimiento, y el recuerdo de la sensación, que llamó celos, emerge cada vez que regresa el sentimiento. Entonces dices, oh, estoy celoso. Por lo tanto, nunca mira el hecho. Sin embargo, solo reconoce cuál es el hecho. Ahora, ¿qué sucede cuando miras el sentimiento sin la palabra celos? Mientras pasa por el proceso de reconocimiento, que es la mirada a la nueva cosa, traducirlo bajo los términos de lo que antes existía. El conflicto es inevitable. Por lo tanto, no hay renovación. No hay nada nuevo. Este es un hecho psicológico. Si te penetra, lo verás todo en un instante. No tienes que escucharme ni a ningún otro. Al tirar la carga de palabras, liberarse de toda esta estructura de símbolos, ideas, para mirar directamente la cosa misma, encontrará el rejuvenecimiento y la frescura. Y sucede algo totalmente nuevo. Pero mira, lo difícil que es para un cristiano abandonar el símbolo de la cruz, o para que abandone la palabra en inglés. Y debe abandonar el símbolo. Debe liberarse de la palabra. Debe liberarse de la palabra Dios para descubrir qué es realmente. Pregunta. ¿Se puede ver internamente la verdad de lo que está diciendo? Pero tenemos que vivir en un mundo exterior, y la gran dificultad es la aplicación de estas cosas. Respuesta. No hay explicación porque no hay contradicción. El mundo exterior y el mundo interior no son dos cosas separadas. El mundo exterior es mecánico, y debemos aplicar el proceso mecánico de pensamiento.
El nombre, que implica todo el proceso de acumulación de conocimiento, es realmente pernicioso. Esto no significa que no debería tener conocimiento mecánico, porque de lo contrario no sabría a dónde ir en un minuto. El conocimiento o la experiencia se vuelven dañinos cuando solo hay reconocimiento sobre esta base. Solo cuando cesa el proceso de reconocimiento es la observación. Y esta observación da como resultado un movimiento vital. Pregunta: ¿cómo prolongar la tranquilidad de la mente? Respuesta: oh, ¿quieres parecerme que entiendes todo mal? Le gusta el estado de tranquilidad, y por lo tanto, quiere que continúe. Pero lo que continúa no es tranquilidad, porque su recuerdo de la cosa, sin embargo, fue su memoria de la cosa. En la tranquilidad, o el silencio no tiene continuidad. Si alguna vez alcanza este silencio, pero no lo alcanzará si no se lanza en la base correcta, nunca volverá a hacer esa pregunta. Nunca más. En ese silencio no hay tiempo, no hay continuidad, no hay idea de perpetuar algo experimentado. El amor no tiene continuidad, ¿no? Si tienes continuidad, ya no es amor. Desafortunadamente no te das cuenta de la belleza de esto. Pregunta: dijiste que la vida es ignorable. ¿Es bueno suponer que la vida es insignificante? Respuesta: no lo supongo. No lo tengo como permisible. Veo sufrimiento, miedo, ansiedad, culpa. Veo los insultos, las tabernas, la bebida, el fumar. Pero no me refiero a que estas cosas estén bien o mal. Veo la rutina de la vida. Voy al trabajo todos los días. Un gran aburrimiento. Si no desea llamarlo despreciable, puede nombrarlo. Pero ese es el hecho. Usé la palabra ignorable solo para describir lo que está sucediendo. Y no deberíamos, como la gente inteligente, liberarnos de todo esto. ¿Alguna vez has tratado de morir por el hábito de fumar? No digo pelear con él con razón. Buscas un sustituto, pero pasando por el tormento de resistir algo que te da placer, pero simplemente dejarlo caer. Pregunte: después de vaciarnos del yo, ¿qué pasa para llenar la mente? Respuesta: ¿cómo puedo responderte? Primero, intente vaciar tu mente, y luego descubrirás qué hay allí. No solo tú personalmente, señor, sino todos ustedes. Esta es una cuestión de interés general. Tememos el vacío, y deseamos llenarlo. Tenemos miedo de nuestra agotadora soledad, y buscamos escapar de ella. Es el escape que genera miedo. Pero huir nos pone activos. Así que cuando huyamos, creemos que estamos siendo muy positivos. Cuando hayas entendido esta soledad, después de cruzarla y superarla, descubrirás por ti mismo qué es cuando el yo ya no existe. Pero, como en todo lo demás, el Señor debe comenzar con el vacío. La copa solo es útil cuando está vacía. Pero para comprender este vacío, es necesario cruzarlo en un flash, por así decirlo, y lanzar la base correcta. Entonces lo sabrá. Nunca volverá a preguntar, ¿qué está más allá de ese vacío? Pregunta. Entonces, por supuesto, el significado de la vida es este. ¿Debería ser útil la copa? Respuesta. La copa solo puede ser útil cuando está vacía. Luego puedes llenarlo con lo que te gusta, pero si tu taza ya está llena, llena de sufrimiento, angustia y conflicto, ¿qué es útil? Señor, ¿qué es útil es nuestra vida como es? Competencia, guerras, conflictos, división entre este y oeste, entre esta y esa religión. ¿De qué sirve este? Pregunta. No me entendiste bien diciendo que la copa debería ser útil. Quise decir que el propósito de la vida es cumplir la voluntad de Dios. Respuesta. Cada político, cada comerciante, cada general, entrenador de guerras, habla sobre la voluntad de Dios. El comunista también habla de la voluntad de Dios. Pero, en su caso, es la voluntad del Estado, etc. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Solo puedes verificar esto cuando esté vacío. Cuando ya no está buscando, ya no pregunta. Cuando ya no pertenece a ningún grupo separado. Cuando ya no tiene miedo, cuando no lo encuentra en un estado de incertidumbre completa. Eso no significa demencia. En este estado, el pensamiento ya no busca un aterrizaje seguro. Entonces, quizás lo que se puede llamar Dios, o cualquier otro nombre, comenzará a actuar. Bueno, si llegaste hasta aquí, es porque estás dispuesto a cambiar.
Ya estás cansado de huir. Ese tipo de atención es raro, es valioso. Escribe en los comentarios tu ciudad y si quieres, comparte este video con alguien que también tenga sed de claridad. Gracias. Un gran abrazo y hasta pronto.